decir, los problemas filosóficos, incluso problemas que surgen en la actualidad, no son chicos, ¿cómo están? La idea de este video es poder hablar de dos formas de enseñar filosofía. Nosotros vamos a distinguir esas formas como enseñar filosofía o enseñar a filosofar. Estas dos formas de enseñar filosofía de alguna manera revelan una manera de entender la filosofía. Es decir, cuando nosotros hablamos de enseñar filosofía, filosofía como un sustantivo, entendemos que es enseñar historia de la filosofía, es decir, la filosofía como algo ya estático, ¿no? Que no puede alterarse, ¿no? Y tiene que ver más con la enseñanza de ciertas posturas, de ciertas corrientes, de ciertos problemas filosóficos y sus respectivas respuestas que se dieron a lo largo, ¿no?, de 25 siglos aproximadamente de filosofía. Entonces, cuando hablamos de filosofía es historia de la filosofía. En cambio, aquellos que hablan de filosofía como filosofar, es decir, haciendo hincapié en lo que sería el verbo, ¿no?, en la acción de filosofar, lo que se busca es de alguna manera promover el ejercicio, ¿no?, de la pregunta, ¿no?, esta idea de cuestionar, de problematizar, de interpelar la realidad. Nosotros, por lo menos en lo que sería este año, la idea de la filosofía que vamos a ver es tratar de no ver estas dos posturas como excluyentes. Pensamos que más bien se pueden complementar, es decir, que en el presente, ¿no?, y los problemas filosóficos que surgen en la actualidad pueden de alguna manera dialogar con el pasado. Es decir, estas posturas filosóficas, corrientes, pensamientos filosóficos, preguntas y respuestas que se dieron durante 25 siglos nos pueden ayudar para entender problemas filosóficos actuales. Pero hay que también tener en cuenta que cuando hablamos de un diálogo con el pasado, no nos referimos a traer, ¿no?, a un filósofo como una especie de eminencia, ¿no?, que nos viene a dar cátedra, ¿no?, acerca de cómo resolver determinada problemática o cómo responder a un problema filosófico. Esta persona con la que vamos a tratar de dialogar en filosofía, la idea es que de alguna manera nos pueda ayudar, ¿no?, a desarrollar nuestra propia respuesta. Es importante, para empezar, plantear un problema, es decir, hacer de algo cotidiano, hacer de algo obvio o hacer de algo naturalizado un problema. Por ejemplo, yo puedo decirle, ¿no?, a mi mamá, le puedo decir a mi hermana o a mis amigos que los amo, ¿no? Ahora, si alguien me pregunta qué es el amor, probablemente no sepa responder a esa pregunta. Pero todos, de alguna manera, entendemos a qué hace referencia una persona cuando dice que ama a alguien. Es decir, entendemos, sabemos a qué se refiere, aun cuando nos cueste definirlo. Lo mismo podemos decir cuando digo hacer algo me hace feliz o no me hace feliz. Es decir, si bien para poder definir qué es la felicidad voy a necesitar de un montón de herramientas y conceptos, y aun cuando no tenga bien definido qué es la felicidad, entendemos todos cuando algo te hace feliz, ¿no?, o te acerca a la felicidad. También sucede cuando decimos que algo es justo o no es justo, ¿no?, o cuando consideramos, por ejemplo, en la actualidad que se habla si el reggaetón o el trap es arte, es música, si no lo es decir, de alguna manera entendemos cuando vamos a una galería de arte, ¿no?, o investigamos sobre la vida de un artista, entendemos de alguna manera qué es arte, pero frente a la pregunta ¿qué es arte? Y si nosotros podemos dar un criterio para poder seleccionar cuándo es arte y cuándo no, cuándo algo puede ser considerado música y cuándo no, ahí es cuando esa pregunta de alguna manera nos pone a reflexionar, porque no tenemos realmente una respuesta para decir esto es arte y poder definirlo, o poder definir el amor, o poder definir la justicia, o poder definir la felicidad. Una vez que tenemos esa pregunta, el planteo de ese problema, lo que vamos a buscar es investigar, es decir, las posibles respuestas a esa pregunta.
Y ahí es donde creemos que podemos entrar en diálogo con el pasado. Es decir, si bien nosotros, ¿no?, desde la actualidad podemos intentar responder, eso no quita que muchas personas que se enfrentaron, ¿no?, a estos problemas puedan ayudarnos para encontrar una respuesta. También es importante la capacidad de análisis, es decir, tener un pensamiento crítico respecto a las respuestas del pasado y a las respuestas del presente, es decir, analizar cada una de estas respuestas para saber si nos convencen o no nos convencen, es decir, analizar este tipo de respuestas para saber si de alguna manera responde o no a la pregunta. Y también acá es importante, además de entrar en diálogo con el pasado, dialogar también con las otras personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces, a la hora de elaborar una respuesta, entendemos o vemos al otro, ¿no?, como un enemigo, ¿no? Nos enfrentamos cuando hay una persona o un grupo de personas que tiene una respuesta diferente a la mía. Y ahí es donde la filosofía tal vez nos puede ayudar. Cuando hablamos de respuesta a una pregunta filosófica, no hablamos de una única respuesta. Cuando planteamos ese problema, la filosofía no va a terminar con una verdad absoluta. La filosofía en realidad nos va a llevar a diversas respuestas, ¿no? Y en realidad cualquiera puede adoptar la respuesta que más le convence. Es importante siempre que la respuesta a todas estas preguntas sea una respuesta que nosotros podamos argumentar, ¿no?, que podamos fundamentar, ¿no?, y no solamente una respuesta que admitimos porque sí, ¿no?, o una respuesta que en algún momento de nuestra vida alguien nos haya impuesto esa respuesta. Estamos muy acostumbrados, e incluso la escuela también nos ha acostumbrado a esa idea que frente a una pregunta yo tengo una respuesta. Y en filosofía eso no es tan así. En filosofía, frente a una pregunta, voy a tener diferentes respuestas, ¿no? En algunos casos van a ser respuestas que pueden convivir y en algunos casos son respuestas que chocan entre sí, ¿no? Y esa parte de la filosofía tal vez no a muchas personas les agrade, ¿no?, porque obviamente significa convivir y aceptar diferentes tipos de respuestas y no imponer una respuesta sobre otra. Y acá es donde es muy importante también el rol, ¿no?, que juegan las autoridades, ya sean los padres, ya sean los docentes, ¿no?, el rol que juega la autoridad de no imponer la respuesta que cada uno tiene, sino de alguna manera promover, ¿no?, a que cada uno pueda encontrar su propia respuesta. También tiene que ver con desarrollar, ¿no?, una especie de tolerancia, es decir, poder convivir, ¿no?, con otras personas, ¿no?, aceptar, aun cuando uno no comparte esa idea, pero poder aceptar que otras personas pueden responder a todas estas preguntas filosóficas de diferente manera. Cuando planteábamos hoy preguntas como ¿qué es el amor?, cuando planteábamos preguntas como ¿qué es la felicidad?, o ¿qué es el arte?, tengo que poder entender que para no todos esa pregunta tiene la misma respuesta. ¿Qué es lo que hace feliz a alguien? Tal vez una persona va a encontrar la felicidad en algo y otra persona puede ser que encuentre la felicidad en otra cosa. Pero eso no quiere decir que mi forma de encontrar la felicidad tiene que ser la forma de cada una de las personas. Por eso cuando pensamos en preguntas filosóficas y en sus respuestas, tenemos que promover siempre lo que sería el diálogo, ¿no?, y la tolerancia. Y también saber que no vamos a llegar a una respuesta que sea para todos la misma. Nos vemos.